Espero que anden bien. Eh, después de después de la colaboración de Jorge, eh, muy buena por cierto, respecto del tema del fantasma, como él les anticipó, eh, hoy voy a retomar el, el tema de la pulsión para que sigamos pensando al menos dos dimensiones. Una, la particularidad que toma el concepto o la noción de pulsión en Lacan y en función de esa particularidad el modo de poder pensarlo en una clínica este, inspirada en Lacan. Ya algo estuvimos charlando la otra vez, la verdad que no me acuerdo mucho hasta dónde habíamos llegado. De todos modos, esto no es el cursado del seminario, o sea que tenemos tiempo y entonces voy a eh, recapitular un poco y de ahí en más retomo, de modo que, bueno, no tenemos apuros como en el caso del cursado para completar los desarrollos. Acá estamos tratando de despuntar el vicio como fue la propuesta eh, inicial. Entonces, eh, vamos a ver la particularidad de la pulsión, o sea, para organizar las cosas, voy a estar trabajando hoy, si me da el tiempo, todo un párrafo de subversión del sujeto que me gustaría eh, que a lo mejor ustedes lo puedan compartir eh, para irnos habituando, digamos, a la lectura de subversión del sujeto, o sea, un tema, un artículo arduo, eh, a ver si le encontramos algún tipo de sentido o que no sea una lectura que nos complique más de la cuenta. Entonces, la base de lo que voy a intentar trabajar hoy está en subversión del sujeto. Eh, y lo que me parece que es esencial para pensar además el concepto de pulsión eh, es el desarrollo que hace Lacan sobre la pulsión en el seminario 11. En el seminario 11 es el lugar de los desarrollos de Lacan acerca de los fundamentos del psicoanálisis, o sea, la distinción de los cuatro conceptos que él considera fundamentales. Y la vez pasada, creo, ahora a medida que voy contando, me parece que ya intenté hacer un deslinde, eh, inclusive tomando, si no se olvidaron, algo de un poco más adelante de Lacan, del seminario 23, la definición de Lacan, que me parece que eh, servía como ilustración eh, a poder pensarlo de una manera muy diferente a lo que implica o
por lo general se ha pensado respecto de la pulsión que es su fuerte articulación con lo orgánico. Entonces, yo creo que el deslinde, a través de esa definición, que yo se las vuelvo a repetir, Lacan dice que eh, se está criticando a los analistas que eh, creen en las pulsiones, y dice allí que no saben que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, o del hecho de que hay un decir. Entonces, a mí me parecía que esa definición es sumamente aprovechable para el deslinde de la cuestión famosa de si viene del cuerpo o no. Evidentemente, eh, la pulsión para Lacan no viene del cuerpo, y eso trae unas consecuencias tremendas en el modo de trabajar, si uno la sostiene de ese modo. Hoy voy a tratar de argumentar un poco más esa cuestión, porque está dicho eh, en, tanto en Subversión del Sujeto como en el Seminario 11. El Seminario 11 eh, no lo voy a trabajar específicamente hoy, pero sí voy a traer algunas cosas desde allí para eh, argumentar la fórmula de la pulsión. ¿Mm? ¿Se acuerdan que la pulsión en Subversión del Sujeto y, y Dialéctica del Deseo? Acuérdense que el título también implica otra cosa que conviene pensar, que es que en Subversión, si bien todavía eh, eh, si bien en Subversión eh, es algo que ya es un desarrollo altamente particular de Lacan, no olvidemos que el título aún conserva un sintagma que es del cual recién Lacan se separa en el Seminario 11. Quiero decir lo siguiente para que se entienda. Todo ese título largo: Subversión del Sujeto, Dialéctica del Deseo, en el inconsciente freudiano. No sé si notaron eso. Es tan largo el título que por lo general uno dice Subversión del Sujeto y listo. Pero recién en el Seminario 11, Lacan ya promueve lo que se denomina el inconsciente nuestro. O sea, el capítulo 2 del Seminario 11 lleva por título el inconsciente freudiano y el nuestro. O sea que allí ya se establece una diferencia, y del mismo modo que allí aparece la novedad de un inconsciente, diríamos, eh, lacaniano, y ya no el inconsciente freudiano, también se produce una reestructuración del concepto de pulsión, que bueno, algo vamos a decir de eso, si no en esta, a lo mejor en la próxima. Vamos a ver cómo me va.
Cartagena Rodrigo pregunta si será mucho decir que la concepción de la pulsión de Freud es netamente biológica, más aún después de 1920. No, no, coincido, eh, más aún, no entiendo bien si es más aún después de 1920. Me parece que ahí, en 1920, de acuerdo a mi lectura, ¿no es cierto? Y a la lectura de otra gente en la cual yo me nutro y me apoyo, en, más allá del principio del placer, ahí hay un giro de Freud, este, eh, que toma una dirección biológica, sobre todo en relación a la cuestión de la pulsión de muerte. eh, y, y bueno, hay todos unos desarrollos de Lacan que permiten salir de eso, así que en ese sentido lo que puedo contestarle ahí a Cartagena Rodrigo es que eh, al menos a partir del 20, Freud toma una dirección que puede entenderse como eh, biológica, es decir, eh, ayuda mucho lo que plantea Lacan en el Seminario 2, donde lo que introduce es que hay una confusión, según él, en Freud, acerca de eh, la muerte con lo inanimado. Lacan dice que no es lo mismo lo muerto que lo inanimado, que es una confusión de Freud y que este, lo inanimado no necesariamente está muerto. Y lleva toda la cuestión, por suerte, al menos a mí me complicaba mucho el texto de Más Allá con los eh, protozoos y con la pregunta de que la vida solo quiere morirse y que cada uno se muere de una manera particular, pero que no había otro camino que ese. Y bueno, el aporte de Lacan es tomarlo. eh, la pulsión de muerte no tiene nada que ver con nada biológico, sino que es un principio que regula, eh, es decir, es el más allá del principio de placer. El más allá del principio de placer, Lacan lo denomina automatismo de repetición. No habla de compulsión de la repetición, Lacan habla de automatismo de repetición, que me parece mucho más ajustado. Pero bueno, ya me estoy yendo demasiado. Para otro lado, vuelvo un poquito más entonces a la... Espero que haberlo ayudado a Cartagena Rodrigo. Eh, sí, la idea es eh, ver que se mantiene, acuérdense, estamos revisando esto, es decir, esta parte del grafo que arranca en el otro y que si las cosas acá en el otro han funcionado de una manera particular, es posible en el trabajo de análisis habilitar todo este otro plano para crear el segundo piso, que ya les decía que es un piso a venir o a crearse, y que justamente en ese piso a crearse, Lacan ubica la pulsión. Entonces, la primera cuestión es que yo quería mostrarle, y creo que ya se los he mostrado, es eh, el hecho de que si ese piso es a construir y en ese piso está eh, la pulsión también va a ser algo
a construir en un análisis, lo cual lleva mucho más lejos esta posibilidad de pensarla por fuera de lo corporal o por fuera de lo orgánico. ¿Se entiende? Es decir, la pulsión tal como la plantea Lacan va a tener que ver con algo que va a ser a construir en un análisis. Y si no hay forma de construir ese piso, entonces no hay forma de construir la pulsión, ni el deseo, ni el fantasma, en fin. O sea, depende de la estructura que esté en juego, si no se trata de una neurosis o una... Solamente eso se puede lograr, dice Lacan, en una estructura que sea no psicosis. Entonces, eso me parece a mí que es suficientemente palmario para al menos cuestionar la pertinencia de la pulsión en lo orgánico. Porque si no, un psicótico tiene cuerpo, tiene organismo, ¿cierto? Y también la otra cuestión que es lo que estoy planteando es que la lectura esta habilita a armar la pulsión, a diferencia de lo que se suele usar solamente en relación a aquellas estructuras que no son psicóticas y que implican la posibilidad de la transferencia. Por eso Lacan dice en ese seminario 11 que primero hay que tener una teoría bien clara de la transferencia antes de abordar la pulsión. Bueno, espero que sea un poco claro. Ahora me quiero meter en la fórmula, porque Lacan vincula eh, el uso que Lacan hace del grafo, ustedes saben, tiene que ver con la estructura de un grupo de Klein. Un grupo de Klein es un grupo matemático de 4 elementos interrelacionados, piensen en la parte central del grafo, de lo cual la modificación de uno produce la modificación en todos los otros. Y a la vez las relaciones se mantienen eh, en, en, el sentido de cierta eh, homología. Homología quiere decir en este caso que la relación que se da entre los elementos, por ejemplo, en un nivel horizontal, es la misma, o sea, acá tenemos algo pachiano, ¿cierto? Porque el A está unido, no vemos al síntoma. Y arriba tenemos la pulsión vinculada, que tampoco se ve, a la pulsión vinculada a el significante de una falta en el otro. Esas relaciones horizontales y los elementos destacados son homólogas, es decir, son del mismo tipo pero tienen una modificación. Del mismo modo, para arriba ocurre. Entonces, tenemos que ver cuál es la relación que guarda el A, la relación que guarda el A con la relación que guarda la pulsión. ¿Se entiende? Sí. Tienen algo similar. Lo que tienen de similar, y lo van a encontrar en su versión del sujeto, es que Lacan define el A como tesoro del significante. Y cuando habla de la pulsión, dice, o sea, ¿qué es lo que queda del tesoro del significante? También denomina tesoro del significante a la pulsión, pero la diferencia es temporal. ¿Qué quiere decir temporal la diferencia? El A es el tesoro del significante en la sincronía. Eso quiere decir que en el momento de advenimiento de un sujeto, el otro ya está todo entero, todo completo ahí.
sincrónicamente los elementos. En cambio, cuando habla de la pulsión, habla también del tesoro de significante, pero dice que es el tesoro de significante en la diacronía, es decir, a través de cierta sucesión temporal. Esa es la relación que guarda. Por eso se puede pensar en pulsión oral, anal. Lacan agrega dos que son las fundamentales para él, que es la, la pulsión escópica y la pulsión invocante, la que tiene como objeto la escópica la mirada y la invocante la voz. Vamos a ver si tenemos tiempo de decir algo de eso, pero bueno, en principio yo hoy quería analizar la fórmula y ver en cómo lo va tratando Lacan en su versión del sujeto. Entonces, ya tenemos una primera similitud y diferencia con el otro, ¿no es cierto? En la pulsión se va a tratar del tesoro del significante, pero en la diacronía. Vamos a ver qué otra diferencia hay. Lacan dice, en principio quería que vieran la fórmula de la pulsión, que por las dudas se las vuelvo a mostrar acá. O sea, el sujeto en relación a la demanda. A la demanda. Esto es lo más sorprendente de la fórmula, la introducción de la demanda, porque nosotros sabemos que en este piso, en el piso de la, es el piso de la demanda, y que acá estamos más allá de la demanda. Entonces, tenemos que ver qué implica que esté la D de la demanda en la fórmula de la pulsión. Y para eso podemos leer en su versión del sujeto. Les digo más o menos, no en mi edición es la página 776, pero bueno, no hay que fiarse mucho de la edición. Para más seguridad, le digo que es un párrafo que está donde están presentados el grafo 3 y el grafo completo. Los dos párrafos de abajo, lo que está abajo del grafo 3, bien abajo empieza a preguntarse por la pulsión, y lo que está debajo del grafo completo es prácticamente el desarrollo del concepto de pulsión de Lacan en este momento. La pregunta que lo guía es dónde se ubica. Esto también nos puede servir para distinguir, no sé si a ustedes les pasaba, a mí me pasaba y me pasa a veces que se me mezcla, sobre todo a nivel de objeto, el objeto de la pulsión, el objeto del deseo, el objeto del fantasma. A veces, y a medida que Lacan avanza en la conceptualización, también el, el deseo y la pulsión ahí se van ajustando de un modo que a veces genera cierta eh, confusión. En principio, por lo que ahora vamos a trabajar, la pulsión, Lacan plantea que es el modo, el planteo es el siguiente. Lacan habla de que dónde podemos ubicar el sujeto en el plano inconsciente. Entonces, dice así:
He aquí ahora, en efecto, nuestra atención solicitada por el estatuto subjetivo de la cadena significante en el inconsciente. ¿Tá? Es decir, la pregunta es esa. ¿Cuál es el estatuto de lo subjetivo en el inconsciente? Traducido a mi barrio sería cómo ubicar el inconsciente o el sujeto en esa cadena. En la cadena inconsciente, ¿dónde está el sujeto? Entonces, dice, se concibe mejor eh, que haya habido que interrogarse sobre la función que sostiene al sujeto del inconsciente al observar que es difícil designarlo en ninguna parte como sujeto de un enunciado, es decir, ya sabemos, en el plano del enunciado, el orden del inconsciente no, el sujeto del inconsciente no puede ser ubicable en el orden del enunciado. Eh, dice, de donde el concepto de la pulsión, donde se lo designa por una ubicación orgánica, oral, anal, que satisface esa exigencia. Entonces, se lo leí horrible, vuelvo. Entonces, el sujeto del inconsciente no se puede ubicar en el enunciado, pero tampoco se puede ubicar en el plano de arriba, porque allí el sujeto siempre está por fuera, es lo que Lacan denomina la represión primordial. Entonces, ¿dónde? Lacan dice que justamente el concepto de pulsión sirve para ubicar al sujeto del inconsciente, pero dándole una ubicación orgánica, una ubicación corporal, y ahí vienen todos los quilombos. Es decir, el planteo de Lacan es que la pulsión es el concepto que sirve para ubicar al sujeto del inconsciente en el cuerpo. Para eso se aprovecha de una homología con el cuerpo que es eh, la, la zona de el corte. Ahora lo vamos a ver. Pero en principio, para que tengamos un primer despeje, la verdad que me escucho de lo más complicado hoy. Eh, Voy despacito. Eh, el sujeto del inconsciente lo podemos ubicar en el deseo entre en el intervalo entre dos significantes. Y el sujeto del inconsciente en la pulsión lo podemos ubicar en los orificios del cuerpo. O sea, las dos funciones, la función deseo y la función pulsión, sirven para poder ubicar al sujeto del inconsciente en diferentes localizaciones. Una en el orden discursivo, el deseo, como el lugar intervalar entre significantes. Y la otra, la pulsión, en el corte ofrecido por los órganos del cuerpo. Eh, entonces, si la pulsión tiene que ver con lo corporal, tiene que ver por esta similitud, es decir, el rombo que, eh, el rombo que une los dos elementos es homólogo en el sentido de un corte a los cortes corporales que se ofrecen, son las llamadas, los que Freud llamaba las zonas erógenas. O sea, lo que Lacan destaca que las zonas erógenas eh, son zonas de borde, es decir, lo que importa es el borde, pero el problema es que para Freud
el borde eh, está conectado con lo corporal, y para Lacan el borde de la zona del cuerpo ofertada es solamente usado porque es homólogo, es decir, a la fórmula de la pulsión. Es decir, se ubica allí el sujeto del inconsciente porque ofrece una homología corporal. Fíjense lo que dice. Eh, dice, eh, pero si nuestro grafo completo nos permite situar a la pulsión como tesoro de los significantes, ¿ven que lo está usando así? Su notación como sujeto rombo D, dice, mantiene su estructura ligándola a la diacronía. ¿Ven? Acá lo está diciendo lo que yo les comenté antes. Es decir, en relación a tesoro de significante, la pulsión es tesoro de significante, pero ligada a la diacronía. En cambio, el otro con mayúscula es tesoro de significante, pero en sincronía. Eso tienen de igual. Los dos son tesoros de significante, pero la transformación es la transformación temporal. Uno ligado a la sincronía y otro ligado a la diacronía. Eh, Ahora, ¿qué es la pulsión? Ahí viene, dice, es lo que adviene de la demanda cuando el sujeto se desvanece en ella. Es decir, yo les decía hace un rato, teníamos que averiguar en la fórmula qué es la demanda, porque ahí estamos arriba, estamos más allá de la demanda. Entonces, acá Lacan lo dice, eh, que la demanda desaparece también es cosa que se sobreentiende, es decir, porque ya no estamos en el plano de la demanda. O sea, la pulsión implica un desvanecimiento del sujeto, por eso a veces van a encontrar ustedes que dice el sujeto acéfalo de la pulsión, es decir, no hay sujeto, pero también la demanda de la fórmula también se desvanece, porque eh, eh, ahora lo vamos a ver, dice que la demanda desaparece también es cosa que se sobreentiende en lo que distingue a la pulsión, perdón, estoy leyendo mal, dice, que la demanda desaparece también es cosa que se sobreentiende por el hecho que ya estamos en un plano más allá de la demanda. ¿Qué quiere decir que la demanda se desvanece? Es decir, que ya no es posible pensar un contenido. La demanda es un contenido, una demanda es, bueno, hace esto, anda a la panadería, qué sé yo, tiene un contenido la demanda. Entonces, con la salvedad de que queda el corte, ¿m? Queda solamente el rombito. Dice, pues este permanece presente en lo que distingue a la pulsión. Fíjense, acá está clarísimo, ¿no es cierto? El corte, dice, queda, pues este permanece presente en lo que distingue a la pulsión de la función orgánica que habita. ¿Está? Es decir, me parece que el despeje acá es bastante claro. O sea, el corte, el rombo de la pulsión es lo único que permanece. Se desvanece lo subjetivo, se desvanece la demanda. Cuando se desvanece la demanda, lo único que queda es el corte, y que ese corte es lo que distingue a la pulsión de la función orgánica que habita. ¿Está? Es decir, ya evidentemente la pulsión no tiene ninguna función orgánica. Es decir, la pulsión tiene una homología con la, la función orgánica, que es justamente una homología de vacíos, es decir, la zona corporal ofrece un borde, y en ese borde, por coincidencia con el borde de la fórmula de la pulsión, que es lo único que queda, allí se asienta, allí se localiza el sujeto del inconsciente en lo corporal. Pero es por una similitud o una coincidencia de bordes. Y
en ese borde, ¿qué es lo que se va a jugar? Lo dice acá Lacan eh, rápidamente, dice, eh, a saber qué es lo que persiste, su artificio gramatical, ¿sí? Tan manifiesto en las reversiones de su articulación tanto con la fuente como con el objeto. Es decir, quería mostrarles, porque yo ya les había adelantado, que cuando se desvanece la demanda, eh, se desvanecen los contenidos de la demanda. ¿Y qué es lo que queda? Lo único que queda es la gramática, es decir, el artificio gramatical, la estructura de una demanda. Al vaciarse de contenido, lo único que queda es el modo de articularse. El modo de articularse es la gramática. Lacan vincula la pulsión a la gramática. O sea que fíjense que estamos recontra lejos de cualquier versión orgánica, digamos. Lo que confunde es que la pulsión, a pesar de ser eh, una estructura gramatical, eh, localiza al inconsciente en el cuerpo. Ese es el problema. Pero no tiene nada que ver con el cuerpo. Bueno, voy a ir cerrando porque me parece que les di muchas cosas, no sé, es feo leer, este, cuéntenme si quedó algo eh, que no se puede entender. Recién estamos empezando, ¿eh? Quería que fijemos bien la, la distancia, porque esto trae unas consecuencias clínicas tremendas. Este, porque uno ya, ¿cómo va a trabajar con la pulsión? Entonces, eh, no hay más que buscarla en términos, o sea, si hay un dolor que viene del cuerpo, va a ser pulsional siempre y cuando sea un mensaje que ni siquiera la persona se da cuenta que allí hay algo que está hablando. Vamos a ver, y después lo fundamental a través de lo cual uno puede vincular la pulsión a la clínica es lo que Lacan denomina la satisfacción paradójica. Es decir, un tipo de satisfacción que es medio rara porque tiene que ser paradójica. ¿Qué quiere decir que tenga que ser paradójica? Que es una satisfacción insatisfactoria. Entonces, eso elimina un montón de cosas. Que alguien se esté masturbando 24 horas por día, si eso no es paradójico para él, no es pulsión. Si alguien se está drogando 48 horas al día, y eso no implica cierta cuestión paradójica, no es pulsión. Bueno, para hacer la antesana del Día de la Bandera me parece que es bastante. En la próxima vamos a seguir con esto y espero algún feedback. Son súper amables como siempre. Nos vemos la próxima. Chao.